Alberto, buenos días. Buenos días, Ciro. Absolutamente nada les preocupa, dice Hugo Valdemar. Por supuesto que no les preocupa porque saben que cuentan con la impunidad y la protección de la que siempre han contado. Ciro, ¿te acuerdas? Hace 20 años tú viviste personalmente... Exactamente hace 20 años, mayo del 97. Así es, el embate no solo de el cardenal acusando a Salvador Guerrero de mentiroso y de haber recibido dinero para subir esas supuestas falsedades a los periódicos, sino además el embate de la Secretaría de la Presidencia, el cierre o el golpe al Canal 40, los empresarios, el episcopado en pleno saliendo a decir que ellos eran... Pero se acabó imponiendo la verdad, Alberto. Por eso. Y el padre Maciel fue derrotado cataclísmicamente, según mi opinión. En términos históricos, sí. En términos jurídicos, cero. Tú sabes por qué muy bien, porque fue protegido, que es el tema que hoy presentamos ante la PGR, y sí lo hacemos sabiendo que a lo mejor no lo van a tocar, porque es un hombre protegido. Y porque se murió también, ¿no, Alberto? ¿Perdón? Si hacemos una reconstrucción de hechos del capítulo de Maciel, no quisiera meterme mucho al caso Maciel para que entremos al de Norberto Rivera, pero se probó que sí lo investigaba el Vaticano. Eso se probó en el 2005, en el 2006, el Vaticano lo suspendió, y después se murió en el 2008, si no me equivoco, en el 2007. A ver, que lo investigaba el Vaticano, Ciro. Tú sabes que en 1998 José Barba y 8 más presentaron una denuncia ante la Congregación. Me refiero a la investigación que finalmente lo acaba separando los legionarios y lo lleva a la suspensión ad divinis. Cuando vino el fiscal Chicluna en el 2004. El comunicado, ¿te acuerdas del comunicado de 2006? Que no se le iba a hacer ningún proceso judicial, que se le invitaba a renunciar y a irse a su casa a hacer oración. Y ahí ahí seguía otra batalla. La cosa es que luego se murió en el 2007, Maciel. Esperaron a que muriera, ya muerto, dijeron pues que efectivamente se había sido un criminal. Ya muerto, Ciro. O sea, tú sabes, tú eres testigo de la historia, sabes perfectamente que la pederastia clerical no implica solo a los pederastas abusadores, sino a los protectores en los planos locales, que en este caso no ya de Maciel, sino de 15 que reconoció el cardenal. Nosotros no estamos inventando, él mismo lo dijo personalmente en diciembre del año pasado. Tuve 15 casos, los reporté a Roma, que ese es el tercer nivel de responsabilidad. Ellos lo sentenciaron y afortunadamente yo no emití las sentencias, pero 15 casos, 3 niveles de responsabilidad en la pederastia, Ciro. Y la acusación, Alberto, concretamente, ¿qué acusan? ¿De qué denuncian a Norberto Rivera? Pues ese precisamente, que él tuvo 15 casos, que él los procesó internamente bajo secreto pontificio, que él mandó la información a Roma, que se le sentenció y que las autoridades mexicanas competentes no fueron ni siquiera informadas de esos 15 casos, Ciro. ¿Es un delito o no? Te pregunto, tú que sabes algo de derecho también. No lo sé, tal como lo planteas, sonaría que sí, pero bueno, no conozco el expediente. Pues te mandamos la demanda, y si quieres hablar con abogados, encantados, Ciro, claro que sí. Entonces, ¿ustedes piensan que traen un caso firme, un caso jurídicamente sólido? Nosotros pensamos que la verdad histórica sobre Norberto Rivera va a ir saliendo cada vez más, como fue el caso de Maciel, que ha sido un encubridor sistemático de pederastas, que históricamente hablando está súper comprobado, no solo en el caso de Maciel, en el caso de Nicolás Aguilar, de Carlos López, de Luis Fletes, como vamos a demostrar, y de otros. Y vamos a demostrar históricamente que es un encubridor sistemático, obediente, como Adolfo Eichmann lo fue en el nazismo, cumpliendo su deber, y que el responsable de todo es el Papa actual, los papas anteriores, porque es un protocolo internacional que manejan en todo el mundo, y que vamos a ir por él, Ciro, a pesar de que les digan que ya murieron algunos y no tiene caso seguir ya discutiendo el tema, efectivamente. No, si te refieres a mí, yo no digo eso. Yo lo que digo es que en el caso de Maciel ya no hubo otro tipo de sanción, entre otras cosas porque se murió. Exactamente, pues esperaron a que muriera. Eso es lo que digo, nadie lo está absolviendo. No sé si esperaron a que se muriera, Alberto. Se murió en el 2000, murió en 2007, pero bueno, insisto, eso es Maciel. En el caso de Norberto Rivera,
ustedes piensan que traen un expediente sólido. No, él dijo, nosotros nos tomamos en serio su palabra. Tú le preguntaste alguna vez a Cardenal que cómo era posible que hubiera tenido 15 sacerdotes y no hubiera hecho algo en México. Ciro, alguien le preguntó, alguien fue a decirle, oiga, usted dijo algo muy serio, ¿o no es serio, Ciro? Sí, bueno, la verdad no recuerdo estas declaraciones, las hizo en diciembre. Sí, te mando el video. No y la está recuerdo, en Siame. no la recuerdo. Está en Siame. Por favor, entrevístalo. ¿Cómo es posible que un cardenal mexicano reconozca por lo menos 15 casos de pederastia? Él los calificó así. Por eso nos fuimos a la PGR, porque es un delito federal. Y ningún reportero, ninguno, le dijo, señor cardenal, ¿cómo es posible que haya usted tenido 15 casos aquí y no lo reportó a las autoridades competentes? Es un delito grave, a afrentar y a agredir a niños en México y en el mundo. ¿Cómo es posible que usted diga que no le interesa, que no le importa, que no le preocupa? Claro que no le preocupa, porque está protegido, Ciro, protegido por el mismo presidente de la República, a quien le arregló su matrimonio con Angélica Rivera. ¿Tú sabes lo que le pasó al padre José Luis Salinas? ¿Tú sabes cómo destrozó el sacramento del matrimonio? Tenemos que hacer una pausa, Alberto. ¿Nos esperas un par de minutos y concluimos esta conversación? Continuamos la conversación con Alberto Atié, quien junto con José Barba denunciaron penalmente al cardenal arzobispo privado de México, Norberto Rivera. Lo denunciaron el viernes por el supuesto encubrimiento de abuso sexual. Gracias por esperarnos, Alberto. Con mucho gusto, sí. Tenemos aquí la nota a la que te referías, la verdad, sí. Y nosotros no habíamos reparado en ella. Aquí la tenemos, vamos a leer textual el párrafo, tal como lo publica el sistema informativo de la Arquidiócesis de México, al que hacía referencia precisamente Alberto, el SIAME. Y también tenemos la nota tal como la publicó Proceso y El Universal. ¿Cómo la publicó? Domingo 18 de diciembre del 16, sí. Y dice... en cuanto a cuestiones polémicas, y se externó que ha sido acusado reiteradamente de proteger a sacerdotes pederastas. Sin embargo, quienes han hecho esas denuncias no tienen ninguna prueba. Comillas. Yo no he protegido a ningún pederasta, dijo Norberto Rivera. Aquí en la arquidiócesis unos 15 sacerdotes han sido juzgados y recibido sentencia. Nosotros hacemos la investigación, la mandamos a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma y siempre se han atendido nuestras denuncias. Sin embargo, no falta quien inventa que yo protegía a determinado cura pederasta cuando en realidad este ya está en la cárcel o retirado de su ministerio. Se ha dado el caso de que hemos denunciado a algún sacerdote, pero la autoridad no ha encontrado elementos para seguir adelante. Actualmente, continúa Norberto Rivera, a nivel federal se han denunciado medidas más severas contra los pederastas. Nosotros, desde hace 18 años, tenemos normas claras para prevenir y sancionar ese tipo de crímenes. En la Arquidiócesis de México tenemos cero tolerancia contra este horrible crimen que destruye vidas y familias. Terminan las comillas. ¿Cómo lo tomaron los medios, Humberto Padgett? Ahí tiene la nota del Universal. Sí. ¿Qué dice? El 19 de diciembre de 2016, Norberto Rivera aseguró que durante su gestión al frente de la Arquidiócesis de México no encubrió ningún caso de pederastia. Textualmente: yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta. De hecho, aquí en la Arquidiócesis, al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solo el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros. Aquí tenemos que hacer la investigación. Se manda toda la investigación a la Doctrina de la Fe en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en estos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México. Bueno, según entiendo por leyendo estos párrafos, Alberto, sí, lo que dijo Norberto Rivera es que 15 casos han sido juzgados y tienen sentencia, y que además han enviado los casos al Vaticano, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, para que los investiguen. Eso entiendo leyendo estas notas, Alberto. Sí, 15 casos, pero si leemos bien, Ciro dice 15 casos que él abrió investigaciones, suponemos, que él envió a Roma, que fueron a su vez obviamente investigados también a sus modos y métodos propios, y fueron sentenciados en Roma, Ciro, en Roma. ¿Ves? Entonces, eso quiere decir ¿esos 15 casos no fueron investigados por la justicia mexicana? Esos 15 casos que nosotros sepamos, yo te pregunto a ti también, como periodista que investigas
sido procesado en nuestro país. No lo sé, pero lo podría Nicolás reportear. Aguilar quedó completamente exento porque supuestamente no le encontraron pruebas. A Maciel absolutamente no lo tocaron. Te presento el caso de Monseñor Luis Fletes, que va a salir pronto, obispo auxiliar, que supimos muchísimos cuando yo era sacerdote y seminarista, que abusó de muchísimos niños y que fue sacado bajo secreto, incluso apoyado por Gobernación a Roma. En fin, Ciro, lo que queremos saber es quiénes son estos 15 casos. No nosotros directamente, que lo investigue la Procuraduría, que le toca hacerlo, debería haber hecho por oficio. Tú sabes que la Convención Mundial de los Derechos del Niño exige que cuando se abusan a niños, las autoridades actúen por oficio, como lo han hecho en otros países. Aquí no se mueven, sino no solo muchos reporteros, obviamente, sino también las mismas autoridades dejan que los obispos y otros criminales hagan lo que se les pegue la gana y no hacen absolutamente nada para saber si lo que dicen tiene sustento y en qué se basan y a qué se refieren, ¿ves? Entonces queremos presionar en eso, queremos que se acabe la impunidad en nuestro país, que se acabe esta forma típicamente mexicana de dejar que miles de crímenes, de desaparecidos, de asesinatos, de secuestros queden impunes, incluyendo los asesinatos de periodistas, por supuesto, sí. Humberto. Sí, las referencias periodísticas señalan la existencia de una primera sentencia en contra de un sacerdote pederasta apenas a finales de febrero de este año. Es Gerardo Silvestre Hernández, quien de fue Oaxaca. De Oaxaca, exacto, que fue condenado no de la a Ciudad de México. ¿Perdón? No de la Ciudad de México. No de la Ciudad de México, es de Oaxaca, que fue condenado a 16 años y 6 meses por haber abusado sexualmente de un centenar de niños en Oaxaca entre 2009 y 2010. No hay más. Protegido por su arzobispo, quiero decirles que lo cambió 6 veces de parroquia, permitiendo que siguiera abusando, obviamente, de más niños indígenas. Y los 10 sacerdotes que fueron a decirle que hiciera algo, fueron acusados de liberacionistas y complotistas contra la Iglesia, suspendido un diácono y otro sacerdote, incluso acusado de haber violado a una mujer, para pararlo en seco, y quedó suspendido. Esas son las acciones de los arzobispos, obispos encubridores en nuestro país. Don Alberto, ¿existe un comportamiento lo suficientemente generalizado de la conducta delictiva y del consiguiente encubrimiento para suponer que pueda existir una situación de delincuencia organizada? Ese sería el tema extraordinariamente valioso que acabas de dar. Te felicito. Desde mi punto de vista, yo fui sacerdote, yo dediqué 20 años de mi vida, traté de servir lo mejor que pude. Sí quiero decir que se trata de un comportamiento de delincuencia organizada a nivel nacional, y eso es lo que Papa Francisco no acaba de entender, a pesar de maravillosos discursos, pederastas y la pederastia, hablando de antropófagos, de misas negras, no toca un punto de fondo, que es acabar con ese mecanismo, porque sabe perfectamente que todos y cada uno de sus miembros en la jerarquía más alta están implicados, por supuesto. ¿Todos y cada uno? Todos y cada uno. ¿No se salva uno solo, Alberto? Te voy a decir por qué. Porque es un mecanismo institucional, Ciro. Este es el gran problema que puso en la luz el Comité de los Derechos del Niño en 2014. Tú me hiciste favor de entrevistarme. Sí. En donde el comité, si leen ustedes el informe, dice, es un mecanismo institucional que ha hecho daño a decenas de miles de niños en el mundo. Lean, por favor, el último informe de Canadá. 150,000 niños aborígenes destrozados en instituciones católicas, abusados, torturados, 3,000 asesinados. Es decir, hay un problema gravísimo, Ciro, gravísimo en el mundo, que también vivimos en México, y tal vez, espero yo, no me importa si vivo o no, que algún día este mecanismo internacional de organización delincuencial se acabe, porque lo que les importa es cuidar la imagen de la institución y el prestigio de sus autoridades. Por eso, Norberto Rivera, el gran problema de él, para mí, no es solo que ha encubierto pederastas, sino que se jacta de sentirse que nadie puede tocarlo. Bueno,
Lo veremos. Ellos dicen que no les preocupa en absoluto la acusación que presentaron, y tú nos estás diciendo esta mañana que tienen un caso fuerte, firme, bien documentado. Así es, Ciro. Bueno, le seguimos con el tema, si te parece, en los próximos días, en las próximas semanas. Un abrazo, claro, como siempre, igualmente. Alberto, a ti. Muchas gracias.